Bienvenidos. La Radio Divertida presenta Frecuencia Psicológica. Los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia, con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Entrevistas, invitados y mucho más. Esto es Frecuencia Psicológica. Comenzamos. Buenos días, 11 de la mañana en punto. Nos encontramos en una emisión más de Frecuencia Psicológica Radio a través de la mixlr.com, todos con la divertida, para que nos escuchen y nos hagan llegar sus comentarios a través de las redes sociales, del Facebook de Todos con la Divertida, o bien pueden comunicarse al 62 670 02. El día de hoy tengo como invitada a la doctora María Guadalupe Sotelo Avilés. Ella es presidenta de la Asociación Guanajuatense de Bioética, es maestra en desarrollo humano, es asesora del método Billings. Verdaderamente la doctora Guadalupe es toda una mona, está ampliamente capacitada en muchos campos. Ya ahorita iremos platicando ampliamente con ella, pero definitivamente el tema que nos tiene el día de hoy es acerca de los derechos y obligaciones de los niños. Doctora, bienvenida. Buenos días, pues qué gusto, muchas gracias por esta invitación y qué bueno que hay este tipo de emisoras que están abiertas, ¿no?, a cosas tan importantes como en este momento estamos hablando de los derechos y responsabilidades, obligaciones de los niños, ¿no? Sí, porque se habla muchísimo acerca de los derechos de los niños, pero creo que se habla muy poco acerca de las obligaciones de los niños. Y en este sentido, pues verdaderamente debería de y debe de informarse y formarse a los niños en este sentido de que ellos también tienen obligaciones y poco se escucha acerca de esto, ¿verdad? Sí, efectivamente, ese es el gran defecto en la difusión y la formación que se está dando a los niños, que se malentienden las cosas y caemos en vicios, ¿verdad?, que no ayudan en nada y al contrario están poniendo de punta maestros y padres de familia. Sí, creo que esa es la principal causa que nos tiene aquí hoy, que nos hemos dado cuenta que sí, ya los niños ya señalan, ya amenazan, incluso te voy a denunciar ante derechos humanos, dicen ellos, cuando conocen o nada más simplemente porque lo oyen, y amenazan a los propios padres y empiezan a decir tengo derecho, incluso se inventan derechos, déjame decirte, doctora, que se inventan derechos que no específicamente están como tal. Y hoy sí, vamos a hablar acerca de lo que sí es. Lo que sí es, eso es importante porque podemos saber muchas cosas y a lo mejor no están dentro del marco teórico o el marco ético que debe de en un momento dado de ejercerse. Ese es el problema y a veces sí se llegan a quejar personas que dicen, es que fui a derechos humanos y no me hicieron caso. Bueno, es que a lo mejor lo que tú estabas pidiendo o exigiendo como un derecho humano no lo es. ¿Sí? Entonces dice, entonces ¿qué no era? Entonces por eso no me atendieron exactamente, ¿no? Porque a veces pensamos que esto es un derecho y no lo es. Nuestro marco de referencia, a veces nuestra formación que hemos recibido, que a veces son prejuicios y cosas que no lo es lo mejor o lo correcto, y entonces ahí es donde caemos en muchos vicios y pues negligencias y qué sé yo cuántas cosas, ¿verdad? Sí, para empezar tendríamos que entender qué es un derecho. Un derecho es algo que se da después de un hecho, ¿sí? Ajá. Después de un hecho. Ahora, dices tú, por ejemplo, el principal derecho que tiene el ser humano. La vida. La vida. Entonces, si yo tengo vida, como ya es un hecho, surge el derecho, ¿sí? Así es. El derecho de que tengo esa vida y debe de respetarse. Digamos entonces que el derecho es un derecho natural. Natural, eso es derecho natural, así se le llama. Entonces, si existe ya ese derecho, o sea, obvio, tiene que ser, yo tengo derecho a la vida y al mismo tiempo surge el deber. ¿Sí? Así es. El deber ser. Entonces dice, bueno, si yo tengo derecho a mi vida, también tengo derecho a cuidarme, a responder por esa vida, el uso que le doy, etcétera, etcétera, muchas cosas, ¿no? Va adherido ese compromiso, ese derecho al hecho de que yo tengo que hacer algo en pos de esto que ya tengo. Claro,
porque ya es mío, ¿no? O sea, igual, por ejemplo, decimos que tenemos derecho a un hijo si lo tengo, pero si no lo tengo, no existe ese derecho. Por ejemplo, se alega de que, por ejemplo, las madres que no han podido concebir, ¿verdad? Matrimonios que no han podido concebir, perdón, alegan un derecho a tener hijos. No tienen ningún derecho porque ese hijo no existe. Si existe, cuando ya tienes tú un hijo, entonces sí tienes derecho a ese hijo, pero porque ya lo concebiste, ya lo tienes. Entonces, dice uno, bueno, entonces, si no existe el hijo, no hay derecho, no. Pero es que yo siento, bueno, ese es un sentimiento, no es un hecho, no hay una acción, no hay algo que fortalezca o que dé en un momento dado fuerza a tu petición, como dicen, ¿no? Pero es que tiene que ser un hecho antes del derecho. Entonces ¿sí? Nos queda muy claro que después de un hecho, de una acción, a lo que ya está, viene el derecho a. El derecho a. Y entonces, por lo tanto, el niño, al existir, al ser niño, tiene derechos de niños. Claro. Porque hay un sinnúmero de derechos. El derecho a la mujer, el derecho de la discapacidad, el derecho en cada uno de los rubros. Claro. Ahora, hay una cosa que tiene que haber aquí en esta cuestión del derecho. Tiene que haber conciencia. O sea, tenemos que estar conscientes de ese derecho, o sea, de ese hecho que ya existe y entonces puedo tener. Por ejemplo, mira, vamos a ver, aquí dentro de los derechos humanos, los derechos de los niños, te dicen, los niños tienen derecho al juego. ¿El niño hace conciencia de que está jugando? No, lo hace innatamente, lo hace simplemente, espontáneamente, pero realmente no está consciente de que está jugunda. No. Exacto, la verdad, ¿no? Él está conociendo el mundo y repite acciones en un momento que sí el juego tiene un efecto pedagógico, ¿verdad? Que claro. Aprendan, pero en realidad el niño no sabe que está jugando. No. ¿Sí? Y podemos decir, igual dicen, el niño tiene derecho a la libertad. ¿El niño sabe lo que es la libertad? No, para nada, no lo comprende y creo que si se lo explicáramos tampoco lo asimilaría porque sabe que no es libre, al tanto depende de. Todavía depende de, además no puede tomar decisiones, puesto que ni siquiera se ha dado cuenta, no ha tomado conciencia de que es libre. Entonces, un punto clave está en que el ser humano, niño, adulto, quien sea, tiene que estar consciente de ese derecho y de ese hecho para que pueda ejercer con plenitud lo que debe ser. Claro que sí. Ahora, dice, los niños tienen derecho a dar a conocer sus opiniones y manifestar sus ideas. Estamos de acuerdo, pero si no está preparado, asesorado, capacitado, pues podrá dar opiniones impulsivas, ególatras. Exacto, que no están razonadas. Entonces, aquí viene otro elemento, no solamente el hecho, la razón. O sea, ¿en qué momento el niño empieza a tener uso de razón? Uso de razón. 3 añitos. Uso de razón. Cuando ya empieza a discernir. Ya. Ahora, podemos decir que de manera natural, vamos a poner, es más antes de la edad, vamos a poner a lo mejor meses. Sí, a darse cuenta, que el niño se da cuenta de las consecuencias de sus actos. Existe la ley natural en el ser humano y esa ley natural le indica lo que está bien y lo que está mal. ¿Cierto? No razona, todavía no razona, no hay uso de razón. Pero hay como un chip interno que él sabe que no está bien o que sí está bien. Exacto, incluso sonríe para agradar, hace demostraciones de afecto como para sentir esto. Exacto, ¿no? Pero entonces el uso de razón no se da ni a los 3 ni a los 5. Pues después de los 7 años, 8, 9, a veces hasta 10 años, es cuando el niño hace uso de razón. Y al hacer uso de razón, de que está discerniendo lo que es bueno, lo que es malo, porque en principio es nada más, como tú lo decías ahorita, para agradar a los demás, que es para que venga hacia mí, no es una etapa egocentrista. Simplemente no hay conciencia ni siquiera de los demás. Tú le enseñas al niño, tienes que compartir. Exacto. Ayúdale a tu hermano, ve con él, acompáñalo, pero no hay esa conciencia de que diga, me voy con mi hermano, lo voy a acompañar. Después de los 7, 8 o 9 años, que es después por ahí cuando ya están en 4, 5 año de primaria, es cuando ya empieza el niño a tener un poquito más de conciencia de que existen los demás.
¿sí? Y entonces dice, entonces empiezo a hacer amigos, ¿sí? Empiezo a solidarizarme con ellos, empiezo a solidarizarme con mi hermana, con mi hermano, con mi familia, ¿sí? Entonces, pero en realidad el niño no tiene uso de razón a los 3 años, no. Podremos decir que está aprendiendo, su inteligencia está aprendiendo, absorbiendo, diríamos, estableciendo márgenes, límites, que eso es lo que se hace en la primera infancia, ¿sí? El educador lo que tiene que hacer es empezar a formar, o que tiene que aprender, conocer el mundo, pero sobre todo conocer límites. Creo que este es el arte, ¿no?, de la buena educación. Yo lo asemejo a un arbolito que ponemos, no sé, en la mitad del camellón, y que si no le pongo los límites adecuados, o lo pueden lastimar, no va a crecer adecuadamente, o simplemente desaparece, o bien le ponemos esos límites, lo protegemos a que él empiece a fortalecerse y empiece a estar resistente para que por sí mismo pueda seguir adelante. Claro que sí. Y con los niños creo que es algo similar. Vaya la comparación. Es real, ¿no? Y es por eso, por ejemplo, nosotros que cuando están pequeños, de los 4 o 5 años o hasta más pequeñitos, pues los llevas a que aprendan a nadar. Por ejemplo, y el niño aprende a nadar. Sí. O lo llevas a que aprenda, no sé, ya más grandecito, a lo mejor que vaya a campings, o sea, como por ejemplo los Boy Scouts, ¿verdad? Así es. O a alguna otra actividad, o que empiecen a trabajar en equipo, por ejemplo, que los meten al equipo de fútbol, o los meten a algún equipo a jugar. O sea, que tomen conciencia, que empiecen ya a tomar conciencia de equipo, de que son parte de una sociedad, y que su acción tiene un efecto. Claro, que va a repercutir en su grupo, si hablamos de scouts, de su manada, y que lo que haga o deje de hacer va a repercutir, y que también va a traer cosas positivas como negativas, y que si esto lo transportamos a la familia, que es lo mismo, una tribu, va a suceder que también hay deberes, derechos, consecuencias, reacciones, ¿sí?, como tal, pero muchos no lo han logrado ver así. Creo que ven como a los padres de familia en este sentido como esto total responsabilidad. Sí. Y ahí está una parte de la equivocación. Ese es el error, ¿no? Porque el niño no ha tomado conciencia. Nosotros pensemos, nada más, piensa en qué momento tú dijiste, yo voy a hacer esto porque quiero esto. ¿A qué edad fue? Desde niña. ¿Pero cuántos años tenías? Ay, cuando yo me di cuenta de lo que quería, unos 7, 8 años. Exacto, ¿sí? Cuando tomas conciencia de ti mismo, de que quién eres y qué quieres, ¿sí? Es por eso que dicen, bueno, ¿y desde cuándo decidiste ser psicóloga? Bueno, pues no tenía consciente que como tal psicóloga, pero sabía y me gustaba tratar con la gente, me gustaba ayudar a los niños, me gustaba jugar a ciertas cosas que ahora en la vida adulta lo entendí que era parte de mi esencia y lo que yo quería. Exacto, ¿no? O sea, si tomaste conciencia de que quería servir. ¿Sí? Quería servir. Sí. ¿Cómo? No habías encontrado el cómo, pero en sí ya tenías conciencia de ti misma, ¿no? De lo que te daba gusto, de lo que en un momento dado te producía una satisfacción interna. ¿sí? Así es. Entonces, es real, son las edades. El ser humano no ha cambiado. Aunque esté lleno de tecnología, y los niños estén en la tablet a los 2 años, o al año, o a los 3, eso no quiere decir que esté cambiando el modelo arquitectónico. El modelo arquitectónico está allí y tiene sus tiempos, ¿sí? No, hay que, por ejemplo, que la estimulación temprana y todo eso, probablemente sí nos ayuda a cuestión motriz y todo eso, pero la madurez no se puede dar. El cuerpo humano está hecho, tiene como un reloj interno en el que paso a paso, en el primer minuto, en el segundo, en la siguiente hora, a los 2 años, al año, van sucediendo cambios en el organismo que son somáticos plenamente y es propio del cuerpo biológico. Y que entonces, a veces, por ejemplo, podemos tener alguna actividad que el niño la hace, pero no la comprende. Así es. No la aprende. Entonces decimos, ay, pues ¿de qué sirvió? Hay papás que dicen, ay, es que lo estoy llevando a los mejores colegios y está aprendiendo súper inglés y súper alemán y no sé qué más y todo lo que sea. Y el niño no aprende. Pues claro que no, porque todavía su estructura mental todavía no está. Y primero tiene que aprender su lengua materna y después irse
a otras lenguas, ¿no? Como que son cosas que perdemos de vista, que el niño en sí no lo podemos, probablemente a lo mejor lo podríamos acelerar y no. Y ahora, no conviene, porque genera ciertas dislexias, genera ciertos trastornos cuando estamos presionando al niño antes de tiempo, y está comprobado totalmente esto. Entonces el arte sería dejar al niño ser, y eso sería respetar su libertad. Claro que lo voy a guiar, pero lo voy a dejar de ser niño. Dejarlo ser el niño. Se le enseña a jugar y se le explica que esto es un juego. Cuando juega las comiditas, cuando juega al papá, la mamá, cuando juega no sé hacer chofer, se le explica que el niño comprenda que está disfrutando el juego, y tomando en cuenta que el niño repite los esquemas, es por modelaje todo eso. Entonces, exacto, mucha atención nosotros los padres. Sí, porque es más, de hecho, bueno, si nos vamos allá a la edad adulta, o no adulta, sino adolescencia, cuando están en el proceso, nivel preparatorio, sí, el jovencito no sabe ni a dónde va. Y dices tú, ¿cómo no sabes ni qué cosa quieres estudiar? Bueno, a lo mejor en la preparatoria se te abre un poquito el camino, alguna cosa, y llegan a universidad, ay, caramba, esto no me gusta, y se cambian de carrera, ¿no? O terminan la carrera y dicen, esto no me gusta, mamá, esto no me gusta, papá, y total que dice, bueno, ¿quién no lo orientó? ¿O quién lo desorientó? Ahí está también el asunto, porque muchas veces es el ideal del padre que el hijo siga los mismos pasos, o que sea el sueño que yo no tuve, o qué sé yo, y entonces al estar desorientándolo de su propia naturaleza, viene esa frustración y no era lo que yo quería. Simplemente estás violando sus derechos. Ahí sí ya estás violando sus derechos. Totalmente, ¿no? Al no ser observador, al no darte cuenta que mi niño no le gusta andar en bicicleta, ese prefiere estar sentado, dices tú, pues es que no, a él como que es otro tipo. Hay que llevarlo al psicólogo porque no le gusta sociabilizar, no le gusta andar en bicicleta y bla. Bueno, pues es cada quien es como es, ¿no? Pero le gustan otras cosas. Le gustan otras cosas que a otros habilidades. Niños. Exacto, ¿no? Entonces, como que desde allí nosotros decimos, bueno, el niño aprende primero. Va a aprender, va a poner un marco de referencia toda su vida, y en base a eso va a empezar ya cuando toma conciencia de que él está ahí y que está para algo, ¿sí? Porque ahí es donde nos damos cuenta, 7, 8, 9, 10 años, estoy aquí para algo. ¿Para qué? Algo tiene que ser. Ahora, si nosotros no respetamos, como dices tú, o por ejemplo, en el caso de los niños el niño tiene derecho a ir a la escuela, bueno, no, lo pusieron a trabajar. Ahí estás así, ahí sí se están violando ese derecho, ¿no? Porque el niño tiene que tener su proceso, como digo, es biológico, no lo podemos adelantar, no debemos adelantar. ¿Y qué tal con las mamás que quieren meter al niño o la niña antes de tiempo a la escuela, que porque ya aprendió y que quiere que a fuerzas te lo reciban en la primaria? Andale. Y que el niño tiene un año antes, por ejemplo. Ahí tú ves, ¿no? Precisamente, ¿no? Que entra a la escuela, pero está desfasado. Y tarde que temprano, eso va a tronar y te lo va a regresar, ¿no? Biológicamente. Claro, de algún modo. Te lo regresa, ¿no? Te lo ubica ya entrando en la adolescencia, o cuando entra en la secundaria, por ahí en pubertad. Hay un desfasamiento. Y entonces reprueba, o ya se atoró y que el otro, y no sirvió de nada. Y eso que entre comillas ganaste en tiempo, pues te lo regresa al mismo tiempo de que estaba desfasado. Exacto, ¿no? Pero allí, fíjate, por ejemplo, en esos casos que es tan frecuente, y que el niño reprobó, y eso es un daño muy grande, porque él se le queda que él no es capaz, para esto, que no es bueno, y afecta su autoestima, y afecta sus relaciones, y es señalado y es criticado, y todavía más por la misma familia. Tú que ibas tan bien, tú que eras tan listo, no sé qué te pasó, y empiezan a criticarlo, o el niño o la niña se presionan y se sobreexigen de tal manera que se estresan, y al rato tú los ves con sus deditos mordidos, con sus labios mordidos, todos estresados, todos mal o deprimidos. Sí. Y entonces empiezan a darse cuenta que ¿qué pasó? Y hay que revisar. Hay que revisar, ¿no? Y fíjate, ese sería el primer derecho que tendría el niño, el derecho a ser niño. Niño. A dejarlo ser niño, ¿sí? Y yo creo que
dentro de lo que es, pues lo platicábamos precisamente en el precongreso de infancia y adolescencia, Así es. que muchas veces los padres de familia pues no tenemos conocimiento de lo que es un desarrollo infantil. O sea, no hay una escuela para padres que nos pueda en un momento dado, ¿verdad?, fortalecer ese aspecto tan importante. Y es como la violencia intrafamiliar, igual. Si nosotros supiéramos la diferencia entre un hombre y una mujer, no habría violencia. No, porque no tendríamos por qué luchar, ni competir, Ujú. ni salir mal, porque entenderíamos que cada quien es como es y que somos una belleza de, vamos a ver, no estamos incompletos, pero sí nos complementamos para ciertas funciones. Exacto. Y que eso es lo que hace que funcione la familia, que funcione la relación, que funcione lo que tenga que funcionar. Sí, definitivamente este punto de que usted nos señala, el conocimiento es la clave de muchas cosas. De todo. Bueno, de todo en de sí. todo. Si tú conoces qué es un niño, cómo debe ser el niño, cómo va por etapas, va a irse desarrollando, no le vas a exigir de más, ni le vas a dar responsabilidades que no le correspondan. Lo presionas, no, lo disfrutas, sí, y así va la situación. Sin embargo, hay niños que llegan a tener, por ejemplo, ayer me decía una mamá, tiene 3 años y no habla. Ahí sí hay que revisar. ¿Qué pasó, verdad? A lo mejor él ha seleccionado estar así por algún traumatismo, algún susto, o realmente tiene un problema de lenguaje. Y hay que revisar todos los aspectos del Todos niño. los aspectos. Yo tuve ese problema con mi hija y pues nada, que entró al kinder y yo pensaba que había sido porque yo estuve tomando muchos medicamentos antes de Sí. que ella naciera, igual del niño, ¿no? Pero de la niña, y entonces me dijo la pediatra que podía tener problemas de habla, ¿sí? Entonces yo dije, no, pues sí, Sí, sí fue eso, le dijiste. pegó. No, pues entra la niña al kinder y a la semana hablaba de todo. O sea que la niña simplemente necesitaba encontrarse con sus iguales para ser tal cual, Exacto. y no era un Y no problema. tenía ningún problema. Y además en la casa pues estaba su hermanito que le adivinaba todo y todo. ¿Qué quieres, manita? Y todo, ¿no? Y ¿No tenía traducía. necesidad? No había necesidad de comunicarse. Entré a la escuela y en una semana ella ya estaba hablando de todo. ¡Qué lindo! Entonces también caemos en otro punto. Cuando alguien tiene una necesidad, se mueve. Sí. Si no hay necesidad, pues ahí se queda muy cómodo. Y volviendo a los derechos de los niños, entonces estamos diciendo que el niño debe tener conciencia de esto, Conciencia. así como de sus conciencia. derechos, como de sus obligaciones. Exacto, ¿no? Y aquí viene el quinto derecho que dice los niños tienen derecho a una familia. ¿Sí? Ajá. Ahorita, por ejemplo, esa cuestión de los niños tienen derecho a una familia. Primero tenemos que saber qué es una familia. Por supuesto. ¿Sí? Pues una familia es un padre, una madre, probablemente hay hermanos, ¿O pero no? mínimo padre y madre, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque para su sano desarrollo, otra vez, repito, la cuestión biológica no la podemos cambiar. La psique es tan delicada, que si en un momento dado no existen esas figuras, ¿verdad? A veces por alguna razón no está el padre o no está la madre, la psique sufre, la psique no se desarrolla adecuadamente o en un momento dado se detiene su desarrollo. Habrá en gente su que madurez. negará y dirá que no es cierto, que no le pasa nada, que no le hizo falta, pero sabemos que en ciertas conductas y actitudes lo está demostrando. Exacto, ¿sí? Entonces, como que sí, dice, y ahí es cuando se van al psicólogo, ¿verdad? Así es. Entonces, pero ya están muy grandes y ya se perdió mucho tiempo y probablemente hubo mucha infelicidad, ¿no? Esa es la clave, la esa es felicidad. la No son felicidad, felices porque no son hubo felices. cosas que quedaron ahí como unos huecos. Sí, Y al no estar esos huecos se fueron cubriendo con otras cuestiones. sí, Y el arte de que sean niños es que el niño disfrute divirtiéndose, sí va a tener ciertas obligaciones, sí va a tener ciertos derechos, pero no lo va a sufrir. Yo creo que la niñez es para disfrutar la sonrisa, lo natural, lo simple, el descubrimiento y todo eso, y cada etapa tiene sus cosas bellas. sí. Sí las tiene y también tiene el momento exacto en que una madre o un padre tienen que intervenir. Claro. Porque sí son momentos, ¿no? No es todo el tiempo la madre, no, ni puro padre tampoco. No. Sino que tiene tanto la madre como el padre tienen su momento de injerencia y para un sano desarrollo. Así es. Entonces, si nosotros decimos que el niño tiene derecho a una familia, pues tenemos que tratar de buscar eso, ¿no? Una familia. Una familia. Y una familia, pues una familia integrada, porque pues también una Para desintegrada empezar. o que no haya amor o
Bueno, tantos vicios, yo digo vicios, actitudes, Defectos de hábitos, carácter, malos hábitos, porque heredamos hábitos o aprendimos hábitos de estar peleando todo el tiempo sí, y llegamos al matrimonio y pensamos que así tiene que ser, que tenemos que estarnos peleando todo así el lo tiempo. aprendieron y así lo reproducen. Y no se dan cuenta de que no tiene que ser exactamente como aprendiste, ¿no? Que tiene que ser otro modelo. Tú puedes generar otro modelo, Así ¿no? es, tú, yo, nosotros, mundo aparte, hacemos nuestra mejor versión de nosotros y no, a lo mejor hay cosas que no me gustaron de tu familia ni de mi familia, entonces hacemos la mejor versión de nosotros. Claro. Entonces, como que son cosas que dices tú, bueno, ¿por qué exigencia de una familia? Por eso, por el sano desarrollo de un ser humano, debe de tener un padre y una madre. Obvio. Lo ideal es que sea hijo de ese matrimonio, de esos esposos. No me gusta decir pareja porque siempre lo asocio a la pareja, o sea, a dos iguales. A dos iguales, a ti te suena a dos iguales. A dos iguales, ¿no? Y en realidad sí, es un eufemismo que o a novios, o que no hay un matrimonio. No, simplemente no es un matrimonio, no es una unión de un hombre y una mujer. Ahora, dicen que no, que bueno, esto se introdujo en 1981 en Beijing y que todos los países teníamos que aceptar ese silogismo, ¿verdad? De sinónimo de, en vez de decir matrimonio o esposos, pareja. Entonces, pues sí, ya lo introdujeron y más cosas nos irán. Y pareja lo entendemos muchos, son una pareja de dos iguales. Dos cosas iguales, sí. Entonces, y es cierto. Igual en dignidad, igual en derechos, igual en obligaciones, por supuesto que sí. Sí, pero en este caso el hombre y la mujer somos complementarios. Ahora, si somos dos hombres o dos mujeres, obvio, no somos complementarios, sí, desafortunadamente, aunque aleguemos que no, que sí, pero la verdad es que psicológicamente no es posible integrar un sano desarrollo en un niño, en una pareja uniparental, o sea, ¿cómo se le llama? Biparental no son porque son padres iguales, ¿verdad? No, dos madres o dos padres. Bien, los niños tienen derecho, el sexto, tienen derecho a la protección durante los conflictos armados. Y aquí es una cosa muy triste, bueno, que nosotros en México no lo hemos visto, o yo no he sabido, ¿verdad? De que a los niños los enrolen en la armada o en movimientos bélicos, como sucede en Sudamérica, ¿verdad? Y en Centroamérica, en el cual los niños han sido entrenados para matar, ¿verdad? O sea, en realidad el niño tendrá conciencia, decimos nosotros, entre los 8 o 9 años, ya están siendo enrolados en una causa que ellos ni siquiera dicen, bueno, ¿pero por qué? Pero bueno, eso es lo que hay que aprender y eso es lo que he estado viviendo en mi entorno, la violencia, el uso de las armas y todo eso, lo que se está generando, fácilmente entran en ese proceso, ¿verdad? Igual, Lupita, no necesariamente es una guerra como las que conocemos en otros países, pero pues hay una guerra de desprestigios, hay una guerra de pues ahora estamos hablando del narco, y quieras que no, sí hay niños que los enrolan a ser intermediarios, de algún modo sí hay un tipo de guerra en la que no estamos protegiendo a estos niños. Aquí en México nos hemos dado cuenta que hay niños que los ponen a trabajar forzosamente y de algún modo estamos generando un tipo de violencia, un tipo de guerra sin cuartel, una guerra no anunciada como tal, pero existe. Sí, existe y tienes toda la razón en el hecho de que, bueno, yo supe por ahí de que en un CONALEP se enrolaban a los jóvenes al narcotráfico. Sí, es un hecho y es una realidad. Sí, entonces dices tú, entonces ¿qué pasa? No, el joven ya quiere salir a trabajar, pero te lo ofrecen, o sea, de una manera tan atractiva, ¿verdad? Ese es el punto. Agarran a personas vulnerables, con necesidades económicas, con necesidades de elevar su autoestima, y le plantean un panorama fantasioso, mágico, brillante a mujeres y a hombres, a niños, adolescentes. Ahora que me ha tocado investigar, porque pues es parte de mi trabajo que estoy haciendo, hasta niños desde los 8 años ya prostituyéndolos, ya enrolándolos en la venta del menudeo de la droga. Les invitan a trabajar, inocentemente ellos se van
y los llevan a otro estado, los llevan a otro lugar a trabajar de esa manera indiscriminadamente. Definitivamente esto para mí es una guerra silenciosa que sí existe. Tremenda, y esa es una realidad. Y dices tú, bueno, ¿por qué tantos niños se pierden? ¿Dónde están esos niños? ¿Cuántos de esos son a lo mejor su destino? Es eso lo que tú dices ahorita, ¿no? Enrolarlos dentro del Los trafican, narcotráfico. sí existe la venta de órganos, sí existe la prostitución de los menores, sí existe el trabajo forzado, sí existe todo esto que a veces vemos en películas, oímos, sí existe lamentablemente aquí en nuestro México. Sí, y qué triste, ¿no? Porque sí deberíamos de tener un poquito más de cuidado con nuestros hijos. O bueno, es que el problema es que es muy serio, ¿no? El Serio, problema pero es sí decíamos, Lupita, como dices tú, hay que informarlos, capacitarles, generarles conciencia, precaución, ahora sí que enseñarlos a despertar, a estar conscientes, a tener ese conocimiento de que sí existe todo esto y que ¿sí? debemos de trabajar en todos estos campos de acción de manera preventiva y muy inteligente. De Ujú. manera muy inteligente. Y de manera muy inteligente. Sí, porque si nosotros no lo hacemos de manera inteligente, pues podemos también ahora sí que echar a perder todo esto, ¿no? Sí, tenemos que ser muy astutos y muy inteligentes. ¿Cómo se los vamos a plasmar a los niños? Tanto como cuando se decía que si tú le hablabas de métodos anticonceptivos y de cuidados de la reproducción sexual a las personas, a los adolescentes, era como darles carta abierta de que lo hicieran, y no es verdad. No es verdad. Ahora está comprobado que la formación y la información les abre una mente más amplia y entonces ellos deciden voluntariamente abstenerse. Claro, porque sí saben los riesgos y aprenden. Tiene una cosa fabulosa el Internet. Acceden a mucha información que antes no se tenía, ¿no? Entonces acceden, como por ejemplo en ese caso de la cuestión de los efectos secundarios de anticonceptivos y todo lo que hay, todo lo que les ha pasado a tanta gente. Entonces ellos acceden a esa información y dicen, no, deciden libremente no hacerlo, mejor abstenerse, como dices tú, tener un poquito más de cuidado de su persona, ¿verdad? Sí, y sobre todo esa parte crítica que todos debemos de tener y enseñar al niño a discernir, a pensar, a ir un poquito más allá, al joven igual, discerne, piensa, date cuenta, y entonces cuando empieza a crear esa conciencia clara, pues ya es menos presa. Fíjate que en uno de los derechos, en el 8º, dice, los niños tienen derecho a la protección contra el descuido o trato negligente. ¿Y qué tal? Eso es un constante. No, pues aquí yo creo que estaríamos en la cárcel muchos. Exactamente, porque es un constante que vemos, que ocurre y que existe. Fíjate, simplemente, bueno, ahorita esto vemos nosotros todo en lo que es el maltrato infantil, lo que es el uso de las personas para todo lo que tú ya ahorita dijiste, eso es un descuido y una negligencia de los padres, ¿no? Porque aquí esto va directo contra los padres. Contra los padres, es el delito. Una ley que hubiera en contra de eso, no la hay. No, pues la población estaría adentro. Todos estaríamos adentro. Estaríamos adentro en algún momento de nuestra vida. Exacto. Pero sin embargo, doctora Lupita, también ocurre este acto negligente en la casa cuando, por ejemplo, a la niña de 4, 5, 6 añitos le pones el rol de ser la mamá de sus hermanitos para cuidarlos, para atenderlos, para llevarlos, para traerlos, para entrenarlos, y yo lo he visto desde cerquitas, y esto es un acto verdaderamente de una real violencia, porque al menor, al niñito, a la niñita, no la están dejando ser niño, no, le están otorgando el rol de cuidadora y de nana y de mamá de su hermanito. Sí. Y esto es un delito. Es un delito total, ¿no? Entonces, y sin embargo, contra eso no se legisla. Exactamente, no está el derecho está, pero no se ha legislado como tal en la Constitución, y que debiera, que si nos vamos a otras instancias, si nos vamos a otras cartas, a otras convenciones, si nos vamos hacia arriba, las hacemos valer, pero la gente no sabe. No sabe. Y el víctima mucho menos. Claro. Entonces, si el niño, el menor no sabe, los que sí sabemos, tenemos que hacer algo, abrir conciencias, ¿para qué? Para que se respeten esos derechos. Abrir conciencia.
tú lo dices, ¿no? Ahora, hay una cosa, todo esto que ahorita estamos hablando, dice, los niños tienen derecho a la protección contra el trabajo infantil, niños tienen derecho a la información adecuada, no hay información adecuada sobre todas estas cosas, no hay, o sea, niño, a lo mejor, la niña que cuida o el niño que cuida a sus hermanitos o lo que sea, no está informado de que puede en un momento dado hasta denunciar. ¿Sí? Pero si ya es un niño grandecito de 8, 9 años, 10 años si acaso, ¿no? Por ejemplo, dice, los niños tienen derecho a la protección contra la trata y el secuestro, ¿no? Y ahí vienes tú, bueno, ¿cómo el niño accesó a que alguien pudiera influir en él y llevárselo a trabajar en el narcotráfico? ¿Dónde estaba su mamá? ¿Dónde estaba Se violentaron papá? Desde anterior los otros derechos, donde Sí. los padres fueron negligentes, donde el niño no se le dio la educación adecuada, donde el niño andaba buscando algo fuera de casa y o dentro, está en su casa pero en el internet, y de ahí es presa de, ¿Sí? Es como si anduvieras en la calle. Igual, el internet peor. Es peor porque Peor accedes todavía a un mundo entero. Sí, porque dices tú, de alguna manera, bueno, hay niños que les indicas, no platiques con extraños, pero no ven como extraño el ver allí en el internet a alguien que te invita a algo, ¿no? Así es, y te van a poner un panorama, te ponen la fotito de alguien muy inocente, o te ponen un monito, te ponen algo, y los niños en su inocencia, en su ignorancia, vaya, sí, pues son fácil presa. El niño fácilmente cae presa. Yo he visto, por ejemplo, niños de 5 o 6 años que ya tienen amigos en internet, ¿sí? Y que luego acceden por medio de juegos. Fíjate. Y los conocen, y hasta he sabido de niños que se han perdido. Y ha sido, o sea, porque tienen toda la información, el niño se encargó de dar toda la información de su casa, de quién está, a qué horas, todo, ¿no? Entonces, dice uno, qué peligroso es, pero bueno, dices, el niño, dicen que no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre, ¿no? ¿Quién le dio a ese niño? ¿Quién le dio el acceso a eso? Yo pensaría, a mí me encantaría que se legislara que, por ejemplo, una página Facebook tuviera derecho una persona adulta, solamente una adulta de los 18 o 21 años para arriba poder tener su Facebook. ¿Por qué? Porque ahí está, por el autocuidado y la protección. Claro que podría entrar por medio de los padres, podría checar, revisar, de veras bloquear ciertas páginas y que tenga el acceso al conocimiento, pero no a esas relaciones, porque es como permitirle al hijo abiertamente, a la hija, que se relacione con cualquiera, porque si es verdad, tú estás en una página donde pones bicicletas y le sale a la mujer mostrando las bicicletas. Sí, claro. O le pones a un niño triciclo y te sale el hombre con su triciclo, y entonces verdaderamente ahí empieza la desorientación, la confusión, la curiosidad, la inquietud. Y viene el detalle de que podríamos perder a nuestros hijos por estos actos que nosotros los adultos no estamos cuidando. No se está al tanto ni de las actividades que tienen los niños, los tenemos entretenidos. Así es. Dentro de estos 11 derechos de los niños, ¿qué más nos falta, Lupita? Uy, pues son demasiados. Mira, lo voy a leer otros, y porque es mucho, en realidad, todo lo que tiene derecho a la cultura, derecho a conocer y disfrutar su cultura. Los niños tienen derecho a la protección contra las minas terrestres en el caso de terrenos minados, ¿verdad? Donde están en guerra. Los niños tienen derecho a la protección contra todas las formas de explotación, y es lo que ahorita estamos hablando. Los niños tienen derecho a crecer en una familia que les dé afecto y amor. Yo creo que eso es lo más importante. Eso es lo más importante, que el ser siempre anda buscando, chico, grande, anciano, de cualquier edad, queremos ser queridos, reconocidos. Y me voy a quedar en un punto ahorita en el que tú decías, tiene derecho a disfrutar de su cultura, pero pues la verdad es que la mayoría de los niños, me atrevo a decirlo, que están encerrados en casa porque los papás están trabajando. Sí. Y cuando los que salen a disfrutar de la cultura en la noche, a divertirse, son los papás, y los niños siguen en casa. ¿Y qué cultura viven? La cultura de la televisión, lo que a papá gobierno le conviene darles para mantenerlos entretenidos, pero la cultura verdadera, es que yo salgo al centro y me doy cuenta aquí tan solo en Irapuato, como ya hay varios actos culturales bonitos, música, baile, arte, artesanía, todo. Y yo los veo que los pobres personas, artesanos y demás están solos.
¿Y dónde están las familias? ¿Dónde está la gente donde le estoy enseñando a mi niño, a mi nieto, a mi hijo? Mira, esto lo hacen con sus manos finas cierta persona, esto lo creó, esto sucedió, esto. No están. No, es que no hay esa apertura desde la mente de las personas, ¿sí? O sea, en realidad de qué es lo que reciben, qué es lo que aprenden en esa infancia, en esa infancia que después se va, dicen en psicocibernética, ese relleno mental ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué cosa fue lo que aprendió? O sea, este es un problema muy serio. Es un problema social serio. Lo que ahorita tú estás viendo, estás connotando es a padres de familia que ahorita tendrán 20, 30, 35 años, ¿verdad? Y que tienen trabajos así como, ahora la cuestión de los horarios, o que no concuerdan en los horarios. Pero hay un día para de descanso, hay 2 días de descanso. La recreación, sí. Y no, entonces yo les digo, es más importante ahorita a tus hijos que les dediques una mañana, una tarde, un algo, a que realmente hasta recojas tu casa, hombre. Ahí déjalo, no pasa nada. No te va a reclamar ni le va a pasar ningún trauma a tu casa. Claro que es importante mantener el orden, la limpieza, la organización, pero definitivamente es más importante tu niño, porque me ha tocado mamás obsesivas que hasta le tienen todavía en cajita sus cosas porque no quieren que mueva nada. La quieren tener de aparador, pero ¿qué tal la casa de la abuelita? Llena de tiliches. Pero su casa no me la toques. Entonces pasan esas cosas que son actos negligentes para mí. Son actos negligentes y que en realidad mucho es fruto de lo que ya aprendió esa persona, ese adulto en la infancia. Ahora, de que tomó conciencia o no tomó conciencia, probablemente no. Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que no. Ahora, aquí el objetivo serían para nosotros, sí, porque ya se nos está acabando el programa. Sí, ahí va, tenemos todavía 15 minutitos. Bueno, en este caso decimos nosotros, por ejemplo, en el caso de la educación de los niños, yo creo que el objetivo más que nada sería, cuando hay unos padres conscientes, el ir responsabilizando a los niños, ¿no? El ir viendo que no solamente dice, aquí hay un derecho, el número 7, que a mí me hace mucho ruido, dice, los niños tienen derecho a la libertad de conciencia. Yo digo, ¿libertad de conciencia? Digo, bueno, ¿y dónde está la conciencia? Bueno, ni siquiera saben qué cosa es libertad. Libertad y conciencia. Y luego ya le dice libertad. Pero primero pregúntale a los papás y a ver si lo saben. Pues tampoco lo saben. Entonces, ¿cómo le vas a dar a tu niño lo que no sabes, lo que no tienes? Ahora, ¿cómo qué ejemplo? ¿Tú has oído alguna vez de lo que es derecho a la libertad de conciencia? Lo he escuchado, por supuesto que sí. Y está que tú tienes tu propio derecho a pensar, a desarrollar, me imagino yo tiene que ver mucho con la creatividad y todas estas cuestiones internas. Eso debería de ser. Sí. Sin embargo, nos vamos al hecho de que yo tengo el derecho a libertad de conciencia y yo pienso que no me conviene ir a la escuela. ¿Sí? Ahí está mal aplicado y ahí no es una conciencia clara. Bueno, está como el que tengo derecho a que me respetes lo que yo quiera. Bueno, y eso es. Fíjate, por ahí supe de un caso de un niño de 12, 13 años que fue a Derechos Humanos a quejarse porque él ya no quería ir a la escuela y además ese punto de libertad de conciencia, que él ya no quería ir a la escuela y además en la escuela era un acoso. Porque le decían, ¿dónde están las tareas? Y no has cumplido con tus tareas. No, pues acusó al maestro de acoso, ¿sí? Diciendo, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué me exigen? ¿Por qué me están presionando de algo que yo no quiero hacer? No quiero hacer, ¿sí? Menos tareas, obvio, y funcionó la demanda, Llamaron al maestro y lo tuvieron que cambiar de escuela. Qué triste. Lo tuvieron que cambiar de escuela al maestro porque ese niño alegó acoso. Y también pues, yo creo que algo les pasó a los papás, porque ahí sí ya no supe qué pasó, porque estaba como que el niño no quería ir a la escuela. Hay que ver en qué sentido era el acoso, porque hay que reconocer que si hay maestros estresados, con malos modos, no está lo que les dicen, sino cómo les dicen, cómo los tratan, que sí me ha tocado maestros así, entonces ahí se puede connotar esa parte. No, pero ahí sí estaba todo bien, Pero no triste, había ¿verdad? de otra que situación. se ve así. Pero es que el niño, bueno, si ya estaba demandando a los padres porque lo estaban obligando a ir a la escuela, o sea, presentó las 2 denuncias, ¿no? Una, demandó a los padres porque lo obligaban a hacer cosas que él no quería, porque vi que se sabía toda la tira como de perico, derechos, sí. Se las sabía, alguien se las había enseñado y entrenado y se agarró de ahí. Y alguien lo asesoró para que fuera a hacer ciertas denuncias. Sí. Otra persona muy vivita, exacto, que no estaba viendo el bien mayor del menor.
Exacto. Que ese es el punto al que podemos llegar cuando le estamos diciendo y tú tienes obligaciones por tu bien. Por tu bien. Es como te decía yo, ¿en qué momento el ser humano razona? ¿En qué momento razona para poder decir, es que esto es para un bien mayor? ¿Sí? Pero si este niño tenía 13 años, dime si tenía un razonamiento como para... No. Todavía no estaba completo, ni Nada. lógico, ni claro. No. No había una conciencia plena. De hecho, mira, bueno, tú como psicóloga y yo como médico, entre los 11, 12, 13, 14 años, los niños no piensan, no razonan. Y dicen, ¿cómo que no? Sí, aprenden, están memorizando, pero no razonan, ¿sí? No podemos decir que estén pensando. Cuando ya se hace un juicio y se toma una decisión, niños de secundaria yo he visto muy pocos que llegan en un momento dado a tomar una decisión adecuada. ¿Sí? Adolecen de ciencia, adolecen de conocimiento, todavía no está consciente y pleno esto. A lo mejor conocen muchas cosas, pero mucho. no saben discernir, pero es un proceso natural. En esa edad no tienen la estructura, la fisiología como para hacer un juicio y de tomar una decisión. Y entonces aquí nos dice libertad de conciencia, en el número 3, derecho a la libertad y a la libertad de conciencia. Yo digo, bueno, entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos decir que en realidad es los niños? Y habría que discernir, ¿verdad? ¿Quién realmente tiene derecho a algo? Si realmente tiene ya conciencia de sí, conciencia de las repercusiones de sus actos, porque se supone que ya de 8 o 9 años el niño va aprendiendo las consecuencias de sus actos, o sea, que a una acción siempre va a haber una consecuencia. Así es. ¿Sí? Ahora, si no la aprendió, entonces ahí hay una deficiencia. ¿Qué cosa estuvo aprendiendo? Que así no es. en realidad. Y ahí entra la tutela de los padres y que los padres tengan una conciencia clara para ver qué les estuviste enseñando, educando, compartiendo, capacitando para que esta personita se enseñe a ser reflexiva, analítica, discierna de tal manera que pueda buscar el bien mayor para sí mismo y para los otros. Sí, ¿no? Y eso es simplemente responsabilidad. Y responsabilidad se llama a aquella situación en la que nosotros podemos responder de nuestros actos ante una autoridad. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si en un momento dado yo no soy consciente de lo que estoy haciendo, no puedo responder por mis actos. No, porque el proceso del pensamiento tiene que analizar causas, con consecuencias de lo que está sucediendo, de lo que estoy haciendo y que discierna. Pero si el niño a la hora de que simplemente se pone, te digo, como taravilla, sí se sabe los derechos, pero la responsabilidad aún no la tiene, porque no quiere decir que ya sea responsable porque ya tenga 12 o 10 o 9 años, porque no son capaces de responder por sus actos. Sí, lamentablemente por eso es que invitamos, exhortamos a los adultos, todos, ya seamos padres de familia, abuelos, tíos, maestros, sociedad adulta, a crear conciencia en los niños, a invitarlos a que conozcan sus derechos, sí, pero también sus responsabilidades. Por aquí dentro de las responsabilidades, por ejemplo, está una que dice, debo respetar a la nación. ¿Tú crees que los niños sepan qué es una nación? No, pues sí, ya están quitando los honores a la bandera y ya está. Bueno, no saben qué es el amor a la patria, que todos somos parte de uno, es como nuestra familia grandototota y que debemos de brindarle un respeto a la tierra, a las personas, a la sociedad entera. No sabe, ¿no? Tal. Y volvemos otra vez a la estructura mental que el niño tiene, ve aquí lo que sucede aquí, lo cercano, lo que está aquí, lo que está. Ahora, nación es cuando ya tienes, por ejemplo, ya tienes 16, 17 años y dices tú, esto es, ¿no? 18 en adelante, el mundo, ¿no? Y sí, eso es lo que haces, ¿sí? ¿No? Que lo descubres, pero en realidad, como dices tú, pues responsable de una nación, pues nada, ¿no? Nada que ver. Y el otro, debo comer cosas sanas que me ayuden a crecer fuerte. A ver, dime tú, si los padres son los primeros que les dan chuchucos y le dan dinero para que se compre lo que quiera, para ahorrarse el momento de prepararles algo sano. Exacto, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Que tiene derecho a la nutrición y alimentación adecuada. Ahora, todos esos niños que están ahorita en sobrepeso y obesidad,
futuros diabéticos y ya sobrepeso, resistencia a insulina ya están. Ya está. Entonces, en 10 años tenemos un diabético. Niños de 3 años, de 4 años que están en obesidad con un 40% más de su peso. No, es que es una cosa escalofriante De lo veras. que viene de, porque no solamente dicen, pues el gobierno, no, No. es que a ti como papá te va a costar, porque ahí viene ya reformas en la cuestión del sector salud. Así es. Y te va a costar la medicina que tú tienes que comprar o usar, te va a costar. Sí, lamentablemente van a aventar gritos al gobierno, pero creo que todos somos responsables de este hecho. Y si es verdad. Mira, de alguna manera así debe ser. Hemos estado durante décadas y centurias, con esa política paternalismo, y eso hace mucho daño. Quitarte ciertas responsabilidades y ciertos cargos te ha hecho negligente, te ha hecho que te quedes en una zona de confort y culpes a otros, y eso te ha hecho un irresponsable padre. ¿Sí? Y es la verdad. Y es la verdad. Ahorita, por ejemplo, eso digo, bueno, ok, correcto, no los van a meter a la cárcel a los que tienen niños, porque hay no sé en qué país de Sudamérica que sí, si un niño está obeso, lo detectan y no hace el papá lo que se debe, sí lo meten a la cárcel. Ay, pues qué bueno sería aquí, porque estamos en el deshonorable lugar número 2 de la lista en obesidad. En obesidad. Y ya me tocó en la Ciudad de México hace como 15 días, 20 días que estuve por allá en la central camionera, un niñito que tendría 3 años, no podía caminar, no se podía levantar, y ahí lo tenían en un rincón, y la señora andaba de aquí para allá y para aquí para allá, y el pobre niño estaba del tamaño de un costal que traía la señora, cargando no sé qué cosas, pero de veras el niño era increíble, su cara, sus manos, sus pies, toditito, y el niño lloraba de cansado de que ahí lo tenían. Claro, imagínate si no, ya era diabético. No, yo creo que ya está bien malito el pobre niño. Entonces, ¿cuántas cosas son que se viola el derecho y sobre todo el derecho a ser niño? ¿Sí? Ese derecho. Y comenta, sigue las responsabilidades. Debo asistir a la escuela y hacer mis tareas. Es una responsabilidad que no le dijeron a este niño, que fue a ejercer ciertos derechos y de quién sabe qué se agarrarían. Que te voy a decir, Lupita, que en materia de derechos humanos hay muchos sesgos, porque hay mucho profesional no está bien preparado y no está bien actualizado en lo que realmente es el derecho, en lo que se está legislando y en donde uno tiene que apegarse a lo que es, como dices tú. Si yo me han dicho que los derechos de los niños es dejarlos ser niño, y a un niño por su inmadurez en ciertos sentidos es maduro a su nivel, sí, pero para otras cuestiones no, yo como adulto debo hacerme responsable de él, prestarle mi yo adulto sano para guiarlo. Entonces el niño, por lo tanto, no tiene plena conciencia de esto, y entonces iríamos al punto de que a los que tendríamos que educar o sancionar o lo que sea son a los padres. Por eso estamos haciendo estos programas para prevenir todas estas cuestiones, porque la responsabilidad es tuya, padre de familia, adulto, mayor, educador, todos los que estamos en este campo. Todo el que está educando, y ahorita que están educando a los abuelitos, no, qué carga tan terrible. Ese no es la responsabilidad de los abuelos, pero sin embargo, si la tomaron, ya entran como parte de, debo ayudar también en la casa, en tareas correspondientes a mi edad, y que no me pongan en peligro mi salud. Es lo que yo decía, sí, estoy de acuerdo, vas a recoger tus juguetes, vas a ayudarme a esto según tu edad, pero hacerte cargo de tu hermano, ni aunque tengas 12 años. No, ahí sí no, eso no sería lo correcto, ¿no? Lo que sí es cierto, que sí ha habido denuncias de niños de 9, 10 años que sí han denunciado a sus padres que porque los ponen a hacer quehacer, igual en las escuelas, hay que ver qué tipos de quehaceres y hay que ver tipo de cosas, pero realmente volvemos a entrar, es el paternalismo de los padres que sobreprotegen, y eso también es violación. Al sobreproteger a alguien, al tenerle una cosita de cristal, lo estamos violentando. Sí, que no darle la oportunidad de que en un momento dado siga creciendo, que siga madurando, esa es una auténtica violación. Es una auténtica violación, porque le estoy diciendo al hijo, a la hija, eres una incapaz, por eso te protejo a tal exceso. Y sin embargo, por ejemplo, hablando de personas que viven una discapacidad, aún así se les debe tratar de manera y por igual totalmente en todo.
Y déjame decirte que yo he visto casos en los que se desarrollan mejor y tienen mejores habilidades. Totalmente, personas así que dices tú, wow, no le da, no, es que él lo tiene que hacer. Y claro, lo hace, ¿sí? porque es un reto mayor. Sí. Y sin embargo, también los niños deben respetar a los demás, aunque sean diferentes a él, y hay que enseñarlos a no señalar, a ser sensibles, a apoyar, a colaborar a esta personita discapacitada. Y yo les digo, mira, si él puede, tú puedes más, ¿por qué no lo vas a hacer? Ay, es en su panchito. Pero mira, pues, ayer bueno. precisamente que fui a recoger a mi hija ahí al CRIT, en ese momento se iban una señora con su hija y un niño en silla de ruedas. Y se bajó el taxista y se paró así como, yo creo que ya los conoce, ¿no? Pero se paró atrás de la silla, entonces la señora puso la silla así junto al carro, ¿no? Ajá. Y yo dije, el taxista le va a ayudar lo va a subir, lo va a abrazar. Okay. No, el niño, pero con una solito agilidad, hábil, brincó, agarró sus triques que traía, su mochila, cosas que traía allí perfectamente bien, se sentó perfecto, se hizo a un lado y la mamá se subió y la hermanita en adelante. O sea, autónomo en ese sentido, me puedo desplazar y me puedo mover. Nada de que le estuvieran ahí ayudando, que cárgalo y échalo para adentro, no, nada. Es minimizarlo y cuando es que ese tipo de madres piensan, va a ser prácticamente para siempre, si lo hago ahorita, entonces toda la vida lo voy a hacer y entonces no lo dejo ser. Sí. No le das la oportunidad. Hay más conciencia. Sí, también claro. hay otro, debo cuidar mi cuerpo y mi mente. Y ahí estábamos diciendo, si el niño debe cuidar su cuerpo y su mente, pero no le has enseñado el cómo, pues entonces no sabrá nunca qué va a hacer. Te voy a contar algo. Una sobrinita le dice a su papá, papi, ya estaba en su casa, ¿no? Con su papá. Y le dice, papi, ponme un pañal porque yo creo que a lo mejor me va a ganar. De la pipí. ¿Qué edad tenía? Tiene la niña 6 años. ¿Cómo? ¿Verdad? Y le dice, ¿por qué quieres que te ponga un pañal? Dice, es que vi una película de terror. Y órale. Entonces, la otra vez me pasó que vi una película y me ganó de la pipí. Entonces no quiero que me vuelva a pasar. ¿Dónde están cuidando su mente, verdad? Exacto. Pero ella también ya se está exponiendo y lo único que está previniendo, ya no me quiero que me haga pipí, pero no está pensando que le puede dañar. Que le está haciendo daño, pero deja de eso, es una niña de 6 años, exacto. Entonces ¿quién tiene que cuidar? Los adultos, porque la niña no lo va a entender si es bien o si es mal. Exacto. Hay otro de las responsabilidades del niño, debo valorar y respetar a mi familia, cosa que ya no se está haciendo, creo que ahora ya se invirtió el niño, la niña, mandan y dirigen a los padres faltos de autoridad, faltos de creerse el rol que tienen. Sí, sobre todo eso, ¿no? Y decir que no necesitan de su familia, y qué tristeza, ¿no? Porque eso sí nos daña. Imagínate esos niños tiranos del mañana. Sí. Qué tristeza. No. Hay otra responsabilidad, debo cumplir y respetar las leyes. ¿Cuáles leyes? Si no las conocen. Pues si no conocen no las normas, reglas de su casa. No hay reglas. En su casa no hay reglas. Pues que cuándo va a conocer qué cosas son las reglas. Por eso tiene las broncas, ¿no? En la escuela. Si no hay reglas en mi casa, ¿por qué voy a respetar reglas allá afuera? Reglas en la escuela, sí, y claro. Eso es un problema mayor, ¿verdad? Bastante importante. Debo cuidar el medio ambiente, poner la basura en su lugar, cuidar las plantas, los animales. No, ahorita los niños agarran el animalito de juguetito y hasta lo avientan por allá. ¿Qué está pasando? No, pues Irapuato, vamos a decirlo de verdad, es una ciudad muy sucia. Sí, es una ciudad muy sucia, muy fea. Sucia, muy fea en realidad, y es que no educamos a nuestros hijos que no deben de tirar. Yo veo adultos, gente que va en un carro y avienta por allá la lata, el papel o la bolsa de plástico, y yo digo, ¿qué pasa? No, bueno, y se supone que ese que ya tiene un carro más o menos, pues a lo mejor tiene una educación superior, pero pues tendrá la educación superior, a lo mejor es ingeniero o lo que sea, pero como persona no sabe el daño que está haciendo al medio ambiente. No ha tomado conciencia. No, ahí eso es precisamente, ¿cuánta gente hay en realidad que sigue en ese egocentrismo que se debe de estar únicamente hasta los 7, 8 años? Entonces podemos tener adultos de 40, 50 años viviendo egocéntricos como todavía, niños de 5 o 6 años que nunca tomaron conciencia de que forman parte de un entorno, de una sociedad, y en la cual se tienen que respetar leyes y normas, reglamentos y cuidar un medio ambiente. Así es, totalmente. Viene la época de lluvias, ya aquí en Irapuato, sé que van a empezar a echarle la culpa
al gobierno Japami a decir que por qué tiene todo mugrosa la ciudad. La responsabilidad es tuya, mía y de todos los que no limpiamos, tiramos y el agua jala la basura, se la lleva a las alcantarillas, se tapa. Se tapan. Entonces se tapan. es responsabilidad de hecho, cada uno de nosotros. A la hora de que hacen el desagüe, que van a destapar aquella coladera que está tapada, pura basura, plásticos, latas, basura, ¿sí? Sí. Creo que es un tema que nos llevaría muchas sesiones, doctora Lupita. Verdaderamente el tiempo nos agota, nos llevó. Yo mando saludos a Ale Cruz, a Cindy Soto y a todas estas personas que aquí nos dejaron su like. No nos alcanza el tiempo, sin embargo, doctora Lupita, ¿qué le dejas al auditorio en cuestión de segundos? Que es muy importante que los niños conozcan sus derechos, pero más importante es que los padres estén al tanto de ellos y de enseñarlos, que enseñen a responsabilizarse de los actos. O sea, enseñarle al niño de que siempre hay una consecuencia después de algo, siempre, ¿sí? Entonces invitamos a los padres de familia a que realmente se capaciten. En Unidad Psicológica Irapuatense tenemos abierto un espacio para los grupos de tus niños donde puedes los lunes de 5 a 6:30. Ellos pueden ir a aprender muchas cosas que quizás te puedan compartir y a ti también, padres de familia. De veras, abrir una mente y una conciencia clara de la responsabilidad que tienes con tu hijo. Con esto, doctora Lupita, me da mucho gusto, ha sido un placer platicar con usted. Gracias, ya tendremos otra oportunidad. Primero Dios, claro que sí. Y con esto, les saluda Rose, les bendice Dios, hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Psicológica a través de la Radio Divertida. No te pierdas nuestra próxima emisión por la Radio Divertida. Frecuencia Psicológica, con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Hasta la próxima.